Dios les bendiga, mis estimados hermanos de la Iglesia Plenitud de Vida, del Ministerio Madureira de las Asambleas de Dios. Una vez más estamos acá para compartir la palabra de Dios. Siguiendo el tema que estamos tratando, la serie que hemos titulado Las señales de un discípulo de Cristo. En la oportunidad pasada hablamos sobre el amor como una señal que identifica a los discípulos de Cristo. Y en esta oportunidad hablaremos del perdón también como una señal que identifica a los discípulos de Cristo. El perdón como una virtud que debemos practicar como verdaderos hijos de Dios. Concerniente al punto, vamos a tratar dos aspectos. El primer aspecto es una definición del perdón desde el orden teórico y etimológico de la palabra perdón, como lo enseña la Biblia, y hablaremos del perdón como una señal en nosotros, los que decimos ser discípulos de Cristo. Lo primero que vamos a dar es una definición de la palabra perdón. El perdón se define como la voluntad sincera y amorosa de eliminar respuestas destructivas causadas por pensamientos negativos hacia aquellas personas que han infringido una ofensa hacia nosotros o en contra de nosotros, de modo que renunciamos a todo deseo de venganza. Ese es un concepto teórico de lo que es el perdón. Tener que reconocer también que nosotros hemos sido alcanzados por el beneficio del perdón, considerando que somos pecadores, no somos dignos de la misericordia de Dios. Sin embargo, Dios no nos paga conforme a nuestras acciones. Dios en su misericordia nos ha otorgado el perdón, un regalo, el don de la gracia que se alcanza por el perdón que Dios nos otorga por medio de la fe en Jesucristo. El primer concepto es el que hemos hablado ahora, el que hemos compartido hasta ahora. Vamos a hablar ahora de la etimología. La palabra perdonaré se conforma de dos frases. Primero, de un prefijo que es el prefijo per. El prefijo per indica una acción completa, una acción total. Y donaré, que significa dar, regalar o donar. Donar implica entregar algo voluntariamente, algo gratuito, algo que se da sin esperar retribución de ninguna clase. Eso es lo que podemos definir desde el orden etimológico de la palabra perdón. Luego tenemos las frases que se usaron en el hebreo para referirse a la palabra perdón en las escrituras. Vamos a mencionar tres casos. El primero es la palabra nazat, que se refiere al perdón que se otorga de parte de Dios y que también pueden otorgar los hombres. En ese caso, allí se usó la palabra nazat. Tenemos otra palabra que se usa en el hebreo para referirse al perdón, y es el caso de la palabra kafar, que se emplea como referencia al perdón que otorgaba Dios a los hombres por medio de los sacrificios, aquellos sacrificios animales que establecen la ley. Luego tenemos la tercera palabra en hebreo, que es la palabra salat. Se refiere al perdón, a un perdón que solamente otorga nuestro Dios, nos otorga a nosotros los seres humanos, de modo que hemos sido beneficiados con el salat de Dios, el perdón de Dios. Y esto nos recuerda a la historia de aquel paralítico que se fue a encontrar con Jesús. 4 amigos lo trasladaron hasta allá, hasta aquella casa donde Jesús estaba reunido, y lo introdujeron por el techo. Y al estar allí, al llegar frente a Jesús, las primeras palabras que Jesús refirió a aquel hombre fueron: hijo, tus pecados te son perdonados, según Marcos capítulo 2, versículo 5. Y estaban allí algunos escribas, los cuales cavilaban en su corazón. Esos escribas dijeron dentro de sí: ¿por qué este hombre habla así? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y es cierto, yo no tengo el poder ni el atributo de perdonar los pecados a otro ser humano como yo. Es lo que pensaban los judíos. Los judíos, aquellos escribas, no reconocían, no sabían que estaban enfrente del Hijo de Dios, del Hijo Dios Todopoderoso, del Jesús, quien también tiene la potestad y el poder de perdonar pecado. Y no es Jesús, sino que Él mismo dice más adelante, para que vean que el Hijo de Dios tiene no solamente potestad de perdonar pecado, le dijo al paralítico: levántate y anda. Aquí nos revela a nosotros la deidad de Cristo, el poder de Cristo para perdonar los pecados también a los demás. Esto en cuanto a la definición de la etimología en el hebreo. En el griego encontramos la palabra afiemi, que significa dejar o liberar,
Se emplea también cuando se perdona a otra persona que ha causado un daño o que dijo algo indebido. También encontramos la palabra harizomai, que significa dar con gracia, libremente, como un favor. Esta es la palabra que se encuentran en griego en la Sagrada Escritura para referirse al perdón. Ahora hablamos del segundo punto, que es el perdón como una señal que debe estar en nosotros. Nosotros como hijos de Dios, hemos alcanzado el perdón que nos otorga Dios y debemos sentirnos completamente agradecidos porque Dios ha sido bueno con nosotros, nos ha otorgado el perdón aun cuando no lo merecíamos. Dios en su infinita misericordia nos alcanzó y nos perdonó. Y como hijos de Dios tenemos el deber, tenemos la responsabilidad de también practicar el perdón. Como hijos de Dios estamos en esa obligación. En el versículo 15 del capítulo 18 de Mateo nos encontramos con las recomendaciones que nos da nuestro maestro concerniente a cómo debemos manejar las situaciones cuando exista diferencia entre nosotros y un hermano, cuando hay alguna desaveniencia, cuando hay alguna ofensa causada. El Señor nos dejó las instrucciones o los procedimientos que debemos seguir. Y como hijos de Dios, verdaderos hijos de Dios que conocemos a Dios, tenemos el deber imperioso de obedecer las palabras del Maestro. Si en verdad somos discípulos de Cristo, esta señal debe estar en nosotros: pedir perdón y perdonar. El primer paso que debemos seguir cuando haya alguna inconveniencia entre nosotros lo encontramos en Mateo 18:15. Dice la Biblia: por lo tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si en algún momento de nuestras vidas cristianas surge alguna diferencia entre nosotros, una ofensa causada, debemos seguir este procedimiento. No el procedimiento que tradicionalmente nosotros hacemos, esperando que sea el ofensor quien busque al ofendido. No, aquí en este pasaje la palabra nos dice que si mi hermano peca contra mí, soy yo quien debo ir y reprenderlo. La palabra reprender en este texto se refiere a corregir. Si un hermano me ofendió, yo debo acercarme a él a solas. Es la condición, es la recomendación del Señor. Me acerco solamente con él y debo corregirlo y debo amonestarlo. Si mi hermano reconoce su falta que ha cometido contra mí, entonces yo he ganado a mi hermano. Se fortalecen los vínculos de amistad y de sinceridad luego de aquella experiencia. Pero si nuestro hermano no reconoce, entonces procedemos al segundo paso. El segundo paso está en Mateo 18:16, que nos dice: mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conte toda palabra. Esto también lo recordamos del Antiguo Testamento, en la ley, en Deuteronomio 19:15, que dice que no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación a cualquier ofensa cometida. Solo por testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá toda acusación. Entonces, buscar 2 o 3 hermanos es el segundo paso que debemos seguir. Para que estos 2 hermanos, se recomienda en todo caso dentro de la iglesia buscar hermanos de madurez espiritual y de autoridad espiritual, para que ellos puedan ayudarnos a dilucidar la situación. Pudiese darse el caso que los que estamos equivocados somos aquellos que hemos recibido el agravio, y resulta que el hermano que supuestamente ofendió no ha fallado. Pero si fuese el caso del hermano, el hermano nos ofendió, el hermano pecó contra nosotros y no quiere reconocer aún en presencia de 2 testigos, luego del primer paso, por supuesto, entonces debemos seguir el tercer procedimiento. El tercer paso lo encontramos en el siguiente texto, por supuesto, en Mateo 18:17. Si no te oyere, si no los oyere a ellos, a esos 2 testigos, dilo a la iglesia, y si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De modo que si no es capaz de reconocer a aquella persona, aquel hermano no es capaz de reconocer que nos faltó y que nos ofendió o que cometió una falta contra nosotros, debemos buscar a las autoridades de la iglesia. En este caso, llámese ancianos, llámese el pastor. Y si aún delante del pastor, delante de los ancianos, no es capaz de reconocer su falta, debemos tenerle por gentil y publicano. Aquí la palabra gentil y publicano se refiere a una persona que, aunque quizás confiesa con su boca que conoce a Dios o cree en Dios, con sus hechos lo está negando. O sea, es una persona que necesita realmente conocer a Dios. Una persona que dice conocer a Dios
Una persona que dice ser discípulo de Cristo, ¿verdad? Y si en nosotros como discípulos de Cristo se manifiesta la primera señal, que fue el tema pasado, el amor como una señal que nos identifique como discípulos de Cristo, también el perdón es una señal que debe estar en nosotros. Tenemos que tener la virtud, la capacidad, la humildad para pedir perdón y un corazón noble, lleno de amor para perdonar las ofensas que nos puedan causar. Y ahí podemos comprobar las recomendaciones del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Dice la Biblia en Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. También Colosenses 3:13 dice que debemos soportarnos unos a otros, perdonándonos unos a otros, y si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también debemos perdonarnos nosotros. Y luego está la más grande advertencia expresada por los labios de nuestro Maestro, quien dice en los evangelios que si nosotros no perdonamos los pecados y las faltas a nuestros hermanos, tampoco el Señor nos perdonará a nosotros. Tenemos que perdonar. Si no perdonamos, Dios no nos perdona a nosotros. Esto debe estar claro y presente siempre en nuestro corazón. Primero, recordar que van a surgir diferencias entre nosotros y recordar cuál es el procedimiento que debemos seguir para resolver las diferencias entre nosotros. Pero el amor será el catalizador que nos va a ayudar a perdonar o a reconocer para pedir perdón. Esta es la segunda señal que identifica a un discípulo de Cristo. Saber perdonar, y perdonar es importante porque si no perdonamos, nuestro Padre Celestial tampoco nos perdonará. Dios les bendiga, hermano. La paz del Señor sea con ustedes y será hasta una próxima oportunidad. Paz del Señor.